Te doy la bienvenida a otro capítulo de Educar en Sexualidad. El tema de hoy tiene que ver con las necesidades afectivas y sexuales de las personas con discapacidad intelectual. Sabemos que la sexualidad tiene que ver también con lo afectivo, pero ¿por qué lo separo en necesidades afectivas y necesidades sexuales? Porque lo sexual de la sexualidad hace referencia a cuestiones de los órganos genitales, de sus funciones, de las relaciones sexuales en sí mismas. La sexualidad involucra estos aspectos y también las cuestiones que tienen que ver con el afecto. La sexualidad también está asociada a la manera en que llevamos adelante nuestra vida, a roles, a funciones que tenemos en la vida en general, cuáles son los roles y las funciones de cada una de nosotras, de nosotros, de las personas en general. Pero específicamente, cuando hablamos de personas con discapacidad, poder hablar de la temática que tiene que ver con su desarrollo afectivo en cuanto a un vínculo de pareja y que en ese vínculo de pareja puedan elegir, optar y con consentimiento tener relaciones sexuales, a veces les resulta bastante complejo. ¿Por qué a las personas con discapacidad intelectual les puede resultar complejo desarrollar una vida sexoafectiva? Muchas veces por no tener poder de decisión, muchas veces tienen el deseo, pero carecen de la oportunidad. Muchas veces teniendo el deseo y teniendo la oportunidad, se les prohíbe de manera directa o de manera indirecta. Y el tema es, o la cuestión sería interrogarse por qué se les prohíbe, qué es lo que ocurre. ¿Cuáles son esos miedos que atraviesan muchas veces a las familias a la hora de permitir el espacio para la intimidad afectiva, sexual de su hijo o de su hija o de su familiar con discapacidad intelectual? ¿Y qué pasa cuando esta persona está institucionalizada? Cuando es una persona que vive en un hogar para personas con discapacidad intelectual. La adquisición de autonomía, la adquisición de independencia, el ser adulto, tiene que ver con haber adquirido muchas habilidades que hacen que uno pueda independizarse emocionalmente, independizarse socialmente, económicamente de la familia. Cuando una persona tiene discapacidad intelectual, algunas de estas cuestiones se les ve impedida porque su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual no acompaña a el desarrollo corporal. Sin embargo, la posibilidad de enamorarse, la capacidad de sentir amor, el poder consentir un vínculo afectivo y llevarlo adelante sí es posible, porque no hay un deterioro en sus afectos. Por otro lado, su desarrollo sexual, biológico, también va acompañando el crecimiento. Y tenemos que ir enseñando cuestiones de la sexualidad y de cómo es ese desarrollo, cuáles son esos cuidados en la salud sexual que debe tener para que realmente pueda disfrutar de su sexualidad. ¿Por qué entonces se les impide a veces el encuentro de intimidad sexual con sus parejas? A veces muchas veces te dicen las familias por miedo, ¿no? Miedo a que sufra, miedo a los embarazos, miedo a que abusen. Bueno, justamente para esto está la educación sexual integral, que tiene que ver también con la educación afectiva, con la educación emocional, y que no tiene, digamos, íntima relación con cuestiones que hacen al desarrollo intelectual. Entonces uno sí puede empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son esas herramientas o esas habilidades que necesita
una persona con discapacidad intelectual para desarrollar su vida sexoafectiva con libertad, con autonomía y con responsabilidad, entendiendo que en el vínculo de a dos, de una pareja, tiene que haber consentimiento. Y viendo, bueno, cuáles son, o poniendo, digamos, cuestiones que tienen que ver con la ética de la sexualidad, poniendo sobre la mesa, ¿no?, esas cuestiones con la pareja que conforma. Es importante entonces que podamos, profesionales y docentes, conversar con las familias sobre estas cuestiones y entender que la vida independiente y la vida autónoma y las cuestiones que hacen a la integración social también van de la mano con la integración sexoafectiva, que así como podemos trabajar en la integración escolar, en la integración laboral, y les damos esas oportunidades para que se desarrollen plenamente en una sociedad que de a poco va cada vez más hablando y escuchando acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad, darles herramientas para que puedan desarrollar una vida sexoafectiva saludable. Entendiendo entonces que sus necesidades sexoafectivas son las mismas que la de cualquiera de nosotros, de nosotras, debemos tener y hacer hincapié y tener el tiempo para poder hablar, explicar, repetir muchas veces las mismas cuestiones, enseñar con consignas breves, cuestiones que hacen a el consentimiento, a la salud sexual, a la afectividad, al respeto, a los límites, a las reglas de la familia, a las reglas de la institución, y que puedan también ellos y ellas con sus parejas tener sus propios reglas, límites, lo que les gusta, lo que no les gusta, que aprendan a conversar en la pareja cuestiones que hacen a la sexualidad. De esta forma vamos a estar colaborando a que tengan una vida sexual más satisfactoria. Prohibir o no permitir que ejerzan su sexoafectividad es realmente ponerlos en riesgo. Así sucede que aparecen manifestaciones de la sexualidad que no son socialmente aceptadas y ocurren situaciones no deseadas en hogares de personas con discapacidad intelectual o en centros de día o en los talleres laborales. También ocurren a veces embarazos no deseados por no haber, digamos, pensado en que sí pueden tener relaciones sexuales por más que uno les diga que no. Siempre van a buscar la oportunidad porque son personas sexuadas, porque son personas que sienten, porque también tienen deseos, tienen fantasías, y estos deseos y estas fantasías las llevan a la realidad. Entonces, hablar de todo lo que implica la sexualidad, como por ejemplo las fantasías sexuales, también es importante. Dedicar un espacio y un tiempo para hablar sobre la temática nos va a ayudar a que puedan confiar en otros adultos. A veces son adultos con discapacidad intelectual que necesitan confiar en otros adultos para poder contar cuáles son esos intereses sexuales, cuáles son sus fantasías y poder conversar, ¿no? Porque así como una persona que no tiene ninguna discapacidad consulta sobre si es normal que sienta esto o es normal que tenga esta fantasía, bueno, la persona con discapacidad intelectual también va a tener fantasías eróticas, también se va a erotizar y también va a sentir sensaciones que no va a saber distinguir si está dentro de lo normal o de lo permitido, diría yo, o de las costumbres sociales, de la cultura en la que vivimos. Entonces, estas cuestiones que muchas personas sin discapacidad se preguntan, ¿es normal?
Bueno, la persona con discapacidad intelectual también se angustia por saber si esto que le está pasando es normal. A la persona con discapacidad intelectual le van a surgir inquietudes igual que a cualquier otra persona cuando comienza el desarrollo de su vida sexoafectiva. Él me quiere, no me quiere, cómo le digo que no quiero que me revise mi teléfono, o por qué no mandar fotos desnudos, o cuestiones que hacen a las prácticas sexuales, ¿no? Por ejemplo, el sadomasoquismo. A veces consultan también sobre esas temáticas. Me ha pasado particularmente de una pareja con discapacidad intelectual, que su interés era ese, tener relaciones sadomasoquistas, más él que ella, pero bueno, ella escuchaba y decía que yo le explicara a él que eso no estaba bien, pero esto también del que lo que está bien y lo que está mal, muchas veces viene porque ven videos pornográficos, entonces de donde también sacan ideas para repetir en sus prácticas sexogenitales. Y ahí también, ¿no? La consulta de esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es de verdad. Muchas temáticas que van surgiendo y que podemos colaborar a que disfruten de su sexualidad brindando una educación sexual integral.